Y hay que quiero iniciar este comentario dando cuenta que la lucha para erradicar la minería ilegal continúa sin descanso. Hay 33 operativos de interdicción realizados en 13 regiones del país durante esta primera quincena de febrero, según se ha dado a conocer, y que en torno a esas actividades vienen contribuyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que vienen destruyendo materiales y equipos usados en esta actividad ilícita y que han sido valorizados en promedio de más de 120 millones de soles. Pero ¿cómo va el proceso de formalización de la minería hoy en día en nuestro país? De ese tema vamos a conversar rápidamente con nuestro invitado, el señor Máximo Gallo, director general de formalización de la minera del Ministerio de Energía y Minas, a quien ya tenemos aquí en cabina en Radio Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Gallo? Un gusto, Muy Michael. días. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros conversando acerca de este proceso de formalización integral. Estamos hablando de este proyecto de ley de la pequeña minería y la minería artesanal, de esa ley MAPE. ¿Cómo vamos este proceso de formalización? A ver, el proceso ya tiene 12 años, más o menos aproximadamente. Lamentablemente ha sido un proceso un poco engorroso, lento, con un resultado muy poco auspicioso, ¿no? De los 85.000 mineros que se inscribieron para formalizarse, no hay más de 11.000 mineros que se han formalizado. Estamos hablando del Reinfo. El Reinfo, así es, ¿no es cierto? Son 86.000 Reinfos y solamente hay 2.500 Reinfos, que aproximadamente son unos 11.000 mineros que se han formalizado. Son todavía muy pocos, ¿no es cierto? ¿A qué se debe que no se formaliza? Hay dos razones fundamentales. La primera es que para formalizarse un minero necesita o tener una concesión minera o tener un contrato con el dueño de la concesión minera. Los mineros que están trabajando no tienen la concesión minera, solamente el 5% de todos los mineros tienen una concesión minera, entonces el 95% no la tiene, entonces hay un problema. Y si es que el titular de la concesión minera no le quiere dar un contrato, no se va a poder formalizar. Ese es un primer escollo muy fuerte que tenemos, ¿no? ¿Y hay alguna forma de cómo sortear esta barrera para buscar este proceso de formalización? Porque al paso que vamos a seguir prolongando estas medidas y a las finales vamos a caer en este círculo vicioso que nunca nos va a llevar a una solución. Así es un serio problema. Tenemos algunas alternativas que estamos viendo. Hay necesidad de cambiar una ley. La ley de concesiones establece, ¿no es cierto?, dos temas que creemos que deben ser modificados. Uno primero es las concesiones extinguidas. Hay una gran cantidad de concesiones extinguidas, quiere decir que el titular, que era el dueño de esa concesión, ya no la tiene, porque el Estado ha recuperado esa concesión. Pero ¿qué pasa? Que la ley señala que cuando el Estado recupera esa concesión, ya no puede volver a concederla. Y eso es absurdo, pues, ¿no? Porque tenemos mineros que están trabajando allí y ellos podrían muy bien ser los nuevos titulares de esa concesión. Los nuevos concesionarios. Así es, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos más o menos unos 25.000 mineros para formalizar, que sería un golazo, ¿no? Entonces estamos viendo con el Congreso la posibilidad de hacer un cambio en la ley para permitirnos que en esas concesiones extinguidas esas pasen a dominio del Ministerio de Energía y Minas, para que él le pueda entregar a los mineros que están efectivamente trabajando y haciéndolo bien, evidente, para no darlo a cualquiera. Claro, y para que nuestro público entienda que este proceso de informalidad de alguna manera pues afecta y genera también estos casos en los cuales las personas delincuentes, por ejemplo, se infiltran y generan este caos en este sector minero. Así es, o sea, tenemos una gran cantidad de mineros que no son ilegales, son mineros pequeñitos que están trabajando, ¿no?, en las minas, pero lamentablemente, como existe el Reinfo que les da la posibilidad de trabajar, ¿no es cierto?, sin que el Estado se meta a generarles un conflicto por un tema de ilegalidad, porque ellos están en un proceso de formalidad, hay algunos delincuentes que se meten y les roban el Reinfo y los amenazan, los extorsionan, ¿no es cierto? O también hay mineros que sencillamente no están trabajando, pero como tienen el Reinfo, alquilan su Reinfo a un tercero que es un ilegal, ¿no es cierto? Eso estamos viendo que lo vamos a solucionar haciendo una depuración del Reinfo. Vamos a trabajar muy fuertemente en estos 2 o 3 meses que vienen en una depuración. Vamos a sacar a todos los
las personas que tienen un reinfo que no deberían estar allí porque no están trabajando, ¿no es cierto?, en este momento. O lo utilizan. O lo utilizan mal. Ajá. Esos los vamos a eliminar definitivamente. ¿Y cuál va a ser nuevamente, o sea, de qué manera se va a proteger para que esas personas no vuelvan a ingresar nuevamente al sistema? Tenemos trabajando ahorita un proyecto importante la nueva ley que salió en diciembre del año pasado nos ha dado la posibilidad de hacer un sistema interoperable. Es decir, todas las bases de datos del Estado que tienen que ver con el tema de la minería van a estar en un solo repositorio, una sola base de datos única. Y esto que depende del Ministerio de Energía y Minas. Perdón, del Ministerio de Energía y Minas. Y esto nos va a permitir hacer lo que se llama la trazabilidad del oro. Es decir, vamos a saber definitivamente, no, desde que nace, desde donde se produce el oro hasta que se explota, ¿no? hasta cuando se comercializa, vamos a hacer una revisión y allí nos vamos a dar cuenta de dónde están los cuellos de botella de la ilegalidad y vamos a atacarlos directamente. Yo creo que eso va a ser un tema muy importante para el país para empezar a trabajar y erradicar la minería ilegal. Ahora, en esa nueva propuesta que se está planteando, ¿qué participación tienen, por ejemplo, los gobiernos locales y regionales? Deben tenerla definitivamente. Según la ley de descentralización, los gobiernos regionales tienen la competencia de todo lo que es la minería en pequeña escala. Ya. El Estado Nacional ve la minería grande y mediana y el gobierno regional ve la minería pequeña. Pero lamentablemente en estos 12 últimos años, ¿no es cierto?, que es el proceso de formalización que tenían que ver con los gobiernos regionales, se avanzó muy poco. Hubo un problema porque los gobiernos regionales no estaban en la capacidad técnica ni tampoco económica para hacer este trabajo, que es un trabajo bastante engorroso, y entonces se avanzó muy poco, ¿no? Por eso es que ahora esta ley le dijo, por ahora, en este momento, esa competencia que antes tenían los gobiernos regionales va a pasar al gobierno nacional, va a pasar al Ministerio de Energía y Minas, a la Dirección de Formalización, que es la que yo estoy dirigiendo ahora, y entonces ahora nosotros somos los que vamos a hacer la formalización. Esto es una etapa transitoria. Vamos a empezar a trabajar, vamos a formalizar muy fuertemente y cuando ya estén formalizados se los devolvemos al a los gobiernos regionales para que ellos sean los que ya fiscalicen. Ahora, hemos escuchado también el testimonio de muchos de los pequeños mineros, diferentes gremios, que a veces el trámite no lo hacen porque es un poco engorroso. ¿Cómo se está trabajando este tema para ver, a través de una ventanilla única, por ejemplo, ver que se les pueda dar todas las facilidades y, como dice, poder verificar in situ y de manera inmediata, saber si un pequeño minero tiene o tiene la posibilidad de ser concesionario de un espacio para que pueda ejercer o pueda explotar minas? Sí, justamente uno de los puntos fundamentales que vamos a plantear en esta nueva ley, nueva ley lo que se llama la ley MAPE, la ley de minería en pequeña escala, vamos a ver justamente todo un tema de tratar de simplificar al máximo todos los procesos. Hay un proceso que el proceso de formalización es un proceso extraordinario que va por una vía, pero hay lo que se llama el proceso ordinario, por el cual cualquier persona que quiera hacer minería tiene que presentarse. Ese proceso ordinario es muy engorroso para el pequeño minero. Lo vamos a reducir en lo más que se pueda para que sea más fácil. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de mineros que están trabajando, pero que no han entrado al proceso de formalización. Y ellos, si es que no los sacamos de la ilegalidad, vamos a tener un problema. Entonces queremos que toda esa gente entre en la legalidad. Y para eso vamos a hacer un procedimiento muy especial para que puedan ingresar con esta nueva ley de MAPE, ¿no? Ingresando a la formalidad, ¿van a tener mejores oportunidades los pequeños mineros, por ejemplo? Definitivamente, ¿no? Porque además a nivel mundial, ¿no es cierto?, el tema de la comercialización del oro es un tema muy importante y ya no cualquiera te compra oro si es que sabe que ese oro puede venir de algo ilegal. Del mercado negro también. Así es, ¿no es cierto? Porque el mercado mundial es un mercado muy regulado y ninguna empresa con prestigio va a comprar un oro del cual no tiene, ¿no es cierto?, una certeza de que es un oro legal. Entonces, la mejor manera que tienen los mineros para entrar a un mercado y para que les puedan pagar un buen precio es entrar a la legalidad. Por eso es que es importante este tema de la legalidad y de la trazabilidad. Claro, y lo que se busca es liberar un poco los escollos, ¿no?, de los trámites que a veces se podría generar, digo, en la manera de formalizar y tratar de ser un poco más amigables, ¿no? Eso es. Para que no tengan ellos esta necesidad de esconder sus actividades
y generar pues todo este vicio, ¿no? Hablamos de las extorsiones y muchas veces la incursión de delincuentes que se disfrazan como mineros para poder generar el caos en un sector que nos está generando importantes ingresos para el país. Por favor, la minería es la actividad económica más importante de este país. La minería genera el 64% de las exportaciones de este país. Imagínate, el 64% de lo que se exporta son minerales. Más o menos el 37% de todo lo que recauda el Perú en tributación viene de la minería. O sea, la minería es fundamental para el desarrollo del país. Y los pequeñitos mineros representan el 55% del oro que se produce en el país. O sea, del 100% del oro que se produce en el país, hay 8 grandes empresas que producen el 45%. 8. Y todo lo demás, el 55%, lo hacen los pequeñitos. Entonces, imagínate cómo no van a ser importantes. Claro, y si estamos hablando de este sector que se dedica a la minería, ¿cuánto representa eso de ingresos que pierde el Estado por no formalizar? Así es, ¿no? O sea, si el 55% del oro que se produce en el país, se produce de manera informal, quiere decir que hay una gran cantidad de ingresos que podrían ingresar por tributación que no están ingresando al país. Ese es uno de los temas que queremos hablar con SUNAT también. Queremos ver la posibilidad de que la SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas puedan trabajar un tema de una tasa flat. Normalmente la tributación en este país es un 30%, ¿no es cierto? Entonces, queremos ver la posibilidad de generar que para lo que son los pequeños mineros se baje la tasa a un 15%, por ejemplo. Y eso haría que muchos mineros ingresen, ¿no es cierto? Y eso amplía la base tributaria, el Estado recauda más y avanzamos. Y de aquí a 4 o 5 años, cuando esos mineros ya están más consolidados, un poco mejor en términos económicos, ya le subes la tasa al 30% como es para todos. Entonces, es una de las posibilidades que estamos viendo también como un incentivo para que los pequeñitos quieran formalizarse y entren a la legalidad. Respecto a este tema, ¿usted ha tenido posibilidad de dialogar, por ejemplo, con los gremios mineros y explicarles todos estos beneficios que trae la formalidad? Sí, estamos trabajando con los gremios mineros, nos hemos reunido hace una semana con ellos y ahora hemos generado una mesa de trabajo. Ah, qué bueno. ¿Ya? Y todos los miércoles, a partir del próximo miércoles, vamos a sentarnos con ellos. La primera agenda de trabajo es el reglamento de la ley que salió en diciembre, ese reglamento de esta ley que salió, que estableció que ahora el Ministerio de Energía y Minas es el que va a hacer la formalización, ya no los gobiernos regionales. Y además esta ley señaló algo muy importante para el país, que es el sistema interoperable. ¿Qué significa el sistema interoperable? Es que todas las entidades del Estado que tienen que ver con la minería todas sus bases de datos van a estar en un solo repositorio, para que toda la información de la minería esté en un solo repositorio, ¿no? En lo que es un tema de información. Entonces, eso va a ser importantísimo justamente para saber lo que se llama la trazabilidad del oro, para saber exactamente cómo está funcionando este mercado para evitar la informalidad y para evitar, sobre todo, la ilegalidad. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, esa ley salió en diciembre y tenemos que reglamentarla. Nosotros ya hemos hecho una propuesta de reglamento que la hemos publicado para recibir la opinión de todo el país. Y estamos en este momento ya recibiendo información y recibiendo comentarios. Y los gremios mineros están haciendo sus comentarios y el día miércoles vamos a reunirnos con todos ellos para discutir qué están pensando ellos respecto a ese reglamento y ver cómo lo mejoramos. Y así vamos a ir trabajando todos los miércoles de este mes y del próximo mes para trabajar ese tema y para trabajar la nueva ley MAPE, la nueva ley de minería. ¿De qué depende que se apruebe esta ley MAPE? Es el Congreso el responsable, ¿no? El Congreso está muy interesado, ya nos ha dicho que están interesados. Nosotros estamos viendo cómo mejoramos el proyecto que está en este momento. Hay que darle algunos ajustes y eso es lo que estamos trabajando nosotros ahora en el Ministerio con los gremios mineros,
pero no solamente con los gremios mineros, estamos convocando también a las universidades, a las empresas grandes, a todos, para que puedan contribuir a una buena ley. Y esos ajustes que usted nos dice dependen de, digamos, de los criterios que va a plantear el Congreso de la República, o los ajustes vienen más bien por las opiniones de los mineros, en este caso. Así es, de los mineros, de la sociedad civil, de las universidades, de todos los que están involucrados. Nosotros estamos acopiando todas esas propuestas para hacer una buena ley, y esto se lo vamos a presentar al Congreso. ¿Hasta cuándo tienen plazo? No, el Congreso no ha establecido un plazo, ¿no es cierto? Nosotros esperamos que no sea más de 2 o 3 meses, porque necesitamos que esa ley salga, porque el Congreso nos ha puesto a nosotros en el Ministerio un plazo. O sea, el Congreso ha establecido que este proceso de formalización tiene un plazo de 6 meses para poder avanzar. Lo que no se ha hecho en 12 años, lo tenemos que hacer en 6 meses. Exacto. Es un poco complicado, pero estamos en el reto. Eso es lo interesante, plantear el trabajo, porque es imposible que hayamos pasado 12 años y que este sector, como usted bien lo menciona, que genera tantos ingresos para el país, haya sido desatendido, ¿no? Y que recién estemos fijando nuestra mirada a raíz de lo que viene sucediendo en diversas regiones, especialmente en La Libertad. Como por ejemplo en Patás, donde la situación de la delincuencia ha sobrepasado todos los límites, y recién es que generamos nuestra mirada y vemos, oye, ¿qué está pasando con la minería? ¿Por qué no lo reglamentamos y nos damos cuenta que hay un reinfo que no funciona? Así es. Y que necesita ser de alguna manera reactualizado, o viendo otros mecanismos, que en este caso la ley MAPE podría ser una buena alternativa. Así es, definitivamente que sí, ¿no? Y nosotros justamente para ver cómo mejoramos el tema y para ver cómo empezamos a solucionar los problemas de ilegalidad como el de Patás, pero no solamente es Patás, hay muchas partes del país en las cuales hay minería ilegal muy fuerte. Madre de Dios, por ejemplo. Madre de Dios, La Pampa es terrible, en la cordillera del Cóndor, en nuestro límite con Ecuador, es terrible, en la Amazonía en general hay serios problemas de ilegalidad, ¿no es cierto? En Puno hay varias partes del país en las cuales hay ilegales, y hay varias partes del país en las cuales estos ilegales y estos delincuentes están utilizando el reinfo. Y entonces por eso es que nosotros estamos trabajando esta ley, este tema de depurar el reinfo. Vamos a sacar del reinfo a todos esos indeseables en estos meses. ¿Va a dejar de existir entonces el reinfo? Reinfo, en este año, vamos a depurarlo. Vamos a sacar a todos los delincuentes de allí, ¿no es cierto? Y una vez que formalizamos a los mineros, el reinfo ya acaba, y vamos a generar otra ley, ¿no es cierto?, en la cual vamos a empezar a trabajar ya con todos depurados. En buena hora que se desarrolle ese trabajo, y como bien lo mencionábamos al inicio, por ejemplo, por su parte la policía, las autoridades vienen desarticulando todos esos, toda esta minería ilegal, que lo que genera es en realidad incertidumbre, zozobra, y sirve también de refugio para que la criminalidad organizada, la delincuencia, siga hoy en día instalada en nuestro país. Señor Máximo Gallo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Nacional y por explicarnos de manera didáctica cómo funciona este tema de la minería, porque lo que necesitamos es eso, información para que el ciudadano sepa de qué manera es que se tratan esos temas de interés. A ti, Michael, las gracias, ¿no? Y decirle, ¿no?, a todos los oyentes de Radio Nacional y los televidentes que en el Ministerio de Energía y Minas y en el Estado en general estamos muy preocupados por ese tema y estamos trabajando. Y tengan por seguro que nos vamos a sacar la mugre para que los mineros ñitos, que son importantes en este país, se formalicen y entren a la legalidad, y para atacar la minería ilegal, que es muy mala para nuestro país. Definitivamente. Máximo Gallo, director general de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, estuvo conversando con nosotros. Muchísimas gracias. Que tenga un buen fin de